ojos cerrados, dile, Señor, yo vivo solamente a adorar y a escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta noche, por tu amor, por tu misericordia, Rey, por todo lo que tú nos entregas a diario, Rey. Aquí estamos con necesidades cada uno de nosotros, con corazones contritos y humillados, Rey, reconociendo que apartado de ti nada podremos hacer, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú eres con nosotros, Rey. La honra y la gloria es solamente para ti, Yahweh. Solamente para ti, Yeshua HaMashiach. Y solamente para ti, mi Ruach HaKadosh. Amén y amén. Y santos y santas recibimos al Espíritu Santo, como Él se lo merece, con el mejor aplauso. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Podemos sentarnos. Venimos hablando de la serie de los 8 pactos que Yahweh, 7 que Yahweh hizo con el hombre, ¿cierto? Algunos los hizo con el pueblo de Israel, otros los hizo directamente con el hombre. Vemos que hay pactos condicionales y pactos incondicionales, ¿cierto? Los condicionales son las obligaciones que tenemos, y los incondicionales se hacen manteniendo prácticamente independientemente de la fidelidad o la infidelidad. Entonces, pues Yahweh siempre ha hecho pacto con el hombre, pero nosotros no podemos hacer ese pacto, porque nosotros no somos quienes para hacer pactos con Yahweh, sabiendo que cada pacto que nosotros podemos hacer, lo vamos a transgredir o a violentar, porque somos hombres. Yahweh no es hijo de hombre para prometer y no cumplir, mientras que nosotros somos hijos de hombre, que todo lo que prometemos, ¿qué pasa? No lo cumplimos. Por más que digamos, papá, mamá, yo le prometo, pastor, yo le prometo, pero esos son pactos entre hombres. Por eso en los antiguos, por nuestros padres, nuestros abuelos, valía más la palabra que un papel. Hoy en día ni el papel, ¿cierto? Porque se firman los papeles y después se va a los procesos. Entonces, si tú le prestas a alguien 20 millones, un ejemplo, esos 20 millones no se los van a pagar de una, sino se los van a pagar acorde como tú puedas pagar. Entonces son pactos entre el hombre. Lo mismo los pactos que tú haces con determinados siervos. Tú haces el pacto cuando el hombre le dice, hagamos un pacto desde el altar. ¿Sí ven? Porque es un pacto con el hombre. Un pacto que nunca se va a cumplir, porque ya los 7 pactos fueron establecidos y el 8º pacto fue Yeshua HaMashiach. Entonces, mi hermano, mi hermana, hoy vamos a ver el segundo pacto adámico, y vayamos allí a Génesis 3:14. Este pacto es incondicional. Ayer vimos ¿cuál? El edémico, que fue condicional, ¿cierto? Entonces uno es incondicional, otros son condicionales. Génesis: y Yahweh dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Se dice que la serpiente tenía pies, por eso caminó hacia Eva, ¿cierto? ¿A dónde le habló la serpiente? Al oído. ¿A dónde nos hablan a nosotros? Satanás, ¿dónde nos habla? Al oído, ¿cierto? O tú le hablas a quién? Al oído, ¿cierto? Porque esta es la forma de nosotros escuchar, y una vez escuchamos aquí, baja a nuestro corazón. Y cuando llega a nuestro corazón, se mueven las emociones y se mueve el alma. Entonces, el pacto adámico
fue con el hombre caído y fuera del jardín del Edén, para que lo tengamos muy claro, ¿cierto? El edénico fue dentro del jardín del Edén. Allí pecó Eva y Adán, ¿cierto? Y fueron destituidos. Entonces, cuando el Señor le dice, fructificaos y multiplicaos, era en la condición de obediencia en el Edén. Pero infortunadamente, ellos pecaron, fueron destituidos y apartados de Yahweh. Y lo que decía anoche el Señor, muchos hemos sido destituidos por la desobediencia. Por eso tal vez nosotros no vemos las bendiciones económicas, porque tal vez estamos destituidos por la desobediencia. Adán y Eva no se arrepintieron, se juzgaron unos a otros. Y el Señor para este tiempo nos insta que nosotros nos arrepintamos de todas nuestras actuaciones, nuestros comportamientos, porque a nosotros nadie nos obliga que robemos, que engañemos, que mintamos, ¿cierto? Hay un instrumento que se llama Hachatán, que es el que nos insta, pero son decisiones muy nuestras. Entonces, mire que la desobediencia, por eso Adán y Eva concibieron a Caín y Abel en pecado. ¿Sí ven? Si no hubiesen sido destituidos, si Adán y Eva hubiesen sido obedientes, la creación había venido sin pecado. Pero ellos concibieron a Caín y Abel en pecado. Entonces el primer pacto fue con el hombre caído fuera del jardín del Edén, para evitar su estado de caída. Yahweh les hace como especie de un compromiso, ¿cierto? Y les dice, porque tú pecaste, dolores de parto tendrás, porque la condición no era dolores de parto. Y el hombre le dijo, ¿y con el qué? Sudor de tu frente. Pero tampoco era la condición de la creación. Porque dice la palabra que todo germinaba de la tierra, porque la tierra era fructífera, y que había un vapor que emanaba de la tierra y regaba la naturaleza. El hombre simplemente se encargaba era de cuidar, coger y comer. Hoy tenemos que sudarla para llevar el sustento a la casa. Y ahí está algo profético. La mujer tendrá sus hijos con dolor de parto. Pero ¿a quién le da la orden de trabajar? Al hombre. Infortunadamente, hoy no se cumple esta orden. La mujer tiene que trabajar a consecuencia de ¿qué? De la desobediencia. ¿Por qué? Porque primero le echan la culpa al costo de la vida. Pero el hombre tiene una orden, y es sustentar, proveer, ¿cierto? Y eso no sucede. Aún hay hombres que esclavizan a sus mujeres o a sus esposas. Trabaje mientras yo estoy en la casa rascándome la barriga, ¿cierto? Entonces dice la palabra que el hombre caído y fuera del jardín del Edén para evitar un juicio. Sin embargo, Adán y Eva fueron destituidos. ¿Para qué? Para que cumpliese la palabra, se pudiera cumplir. Entonces dice que
Yahweh los aparta, los saca de la promesa. Y muchos, amados santos y santas, estamos apartados de la promesa. ¿Por qué? Por la desobediencia. Definitivamente no somos obedientes. Y así la palabra se cumple. La palabra no regresa vacía. La palabra está escrita. Y así como el Señor lo hizo con Adán y Eva, así también lo hace con nosotros. Porque entre nosotros nuestra condición humana no nos da para ser obedientes. Por el contrario, somos desobedientes. Entonces, este fue un pacto de restricciones y limitaciones. ¿Sí ven? Fue un pacto de restricciones y limitaciones. Al hombre se le restringía que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era una limitación. Pero nosotros siempre vamos a mirar las limitaciones. Como por ejemplo cuando el papá o la mamá le dicen a la niña, no hagas eso. Y ella lo hace de adrede, ¿cierto? Entonces aquí Yahweh le había dicho a Adán y Eva, de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ahí, por la desobediencia, Adán y Eva conocieron el bien y el mal. Y nosotros al día de hoy, ¿cuántos siglos, cuántos milenios y conocemos el bien y el mal? Es la decisión nuestra de hacer el bien o de hacer el mal. El bien para Adán y Eva de todo árbol. El mal era ese árbol que no debían comer. Para nosotros, de todo lo podemos hacer, pero hay cosas que no podemos hacer. Sin embargo, siempre vamos a lo oculto, a lo que se nos prohíbe, a lo que se nos restringe, a lo que se nos limita. A eso es que vamos a hacer. Entonces, hermano, hermana, cuando papá le dice a la niña, no me cae bien su novio, es una limitación, una restricción que papá le está haciendo al niño o a la niña. Pero ellos, ¿qué hacen? ¿Le cumplen? No. En desobediencia se van en contra. Por eso vienen los choques. Y entonces Adán y Eva chocaron con Yahweh por la desobediencia. Hermano, hermana, los pactos, todos se han violado por falta de obediencia. Eso es una maldición que nosotros como cristianos debimos de haber cortado hace tiempos. Pero hasta el día de hoy, la mayoría, un alto porcentaje de cristianos, somos desobedientes. Siempre buscamos hacer el mal y no el bien. Cuando estamos en chisme, murmuración, crítica, señalamiento, ¿cómo se llamaría? El mal. Cuando tú bendices, favoreces, haces favores, eso es el bien, ¿cierto? Entonces, hermano, hermana, venimos con esa atadura, esa iniquidad, que todos la traemos, porque de una u otra manera somos desobedientes. En el hogar, en la familia, con los padres, con los pastores, en la iglesia, en la empresa, se nos da una orden y no la cumplimos. Entonces el pacto adámico lo hizo el Señor con Adán, pero Adán lo violentó. Entonces, hermano, hermana, vayamos a Efesios 2:2, por favor. Efesios 2:2. Y vamos a mirar que la condición del hombre era mala. ¿Sí ve? Siempre la condición del hombre, después de haber pecado, se convirtió en una condición mala. La pregunta para nosotros es, ¿nuestra condición es buena o es mala? Mala. Porque somos de mal pensamiento. Hay rivalidad. Todo lo hacemos con doble sentido, ¿cierto? O sea que nuestra condición no es buena.
Y dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí dice Pablo a los de Efesios, que anduvimos en tiempos pasados siguiendo la corriente del mundo. O sea, este mundo, ¿cuál es la corriente? Mentira, engaño, mal, traición, robo, todo eso es la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Hasatán, los demonios del aire, los que se mueven allí, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Hermano, hermana, cuando tú eres hijo de la desobediencia, ¿eres hijo de quién? De Satanás. Sí, porque aquí Pablo lo dice. Cuando habla, también los hijos de la desobediencia. Entonces, hermano, hermana, nos damos contentillo diciendo que somos cristianos. Pero es que aquí la palabra está clara. El espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia se llama Hachatán. Y nosotros, cuando somos desobedientes y no nos arrepentimos, estamos en la familia de Satanás. ¿Sí, hermano, hermana? Entonces regresemos, mi vale, a Génesis 3:15, por favor. Salió Israel con todo lo que tenía, vino a Berseba y ofreció sacrificios a Yahweh de su padre Isaac. Hermano, hermana, hoy tenemos que arrepentirnos de la desobediencia. Hermanos, si la palabra nos habla, es porque el Señor, en este pacto, en el segundo pacto, de lo que habla la Biblia, es un pacto de restricciones y de limitaciones, porque la condición de nosotros es mala, y ya lo habíamos visto en Efesios 2:2. Abandonó su inocencia y su pureza. Adán y Eva eran inocentes, eran puros en el Edén. Hermano, hermana, por el pecado ellos abandonaron la inocencia y la pureza. Por eso concibieron a Caín y Abel en desobediencia y en impureza. ¿Sí ven, mi hermano, mi hermana? Y nosotros, ¿cómo hemos concebido a nuestros hijos? En impureza, en desobediencia y en pecado. Entonces, la palabra pecado en el Nuevo Testamento griego, que se traduce como pecado, es amartima, o sea, errar en el blanco. Y la otra palabra es parabasis, que traduce traspasar una línea prohibida. ¿Sí ven? En el hebreo también significa prácticamente lo mismo. Entonces, para que tengamos claro, amartema. Y cuando vayamos a estudiar una doctrina aquí en la iglesia, amartología, que es el pecado del hombre. ¿Sí ven? Todo eso tenemos que aprender. Es que a la iglesia venimos a aprender cosas que nos edifiquen, no mañas. Porque en muchos lugares se predica en mañas. Prosperidad, abundancia, cosas que la Biblia lo deja muy claro. Si tú quieres ser próspero, créale al dueño del oro y la plata. Nadie te puede... Hermanos, hagamos un pacto. ¿Quieren ser prósperos? O sea que sería el noveno pacto entre el hombre y el hombre. Nunca se dejen engañar. Si tú conoces la palabra, tú no tienes necesidad de hacer pactos con nadie. Pero si no la conoces, haga pactos con Satanás, porque tú haces el pacto con el hombre del mal. Porque supongo que tú haces el pacto con un hombre y tú haces el pacto de 1 millón y el hombre no le va a dar 10 millones, ¿cierto? Se los tumbó. Y tú entras en un proceso de ¿qué? Maldición financiera. ¿Sí ven, mi hermano, mi hermana? ¿Por qué? Porque eso es encantamiento, eso es juegos del azar, eso es adivinación, eso es querer poner tu dinero donde el Señor no te ha dicho que lo ponga. Entonces, hermano, hay 7 pactos. El último, el octavo,
fue mi Yeshua HaMashiach. Estamos viendo la serie de esos pactos para que entendamos bíblicamente que nosotros, conociendo la palabra, conociendo la verdad, no nos está haciendo libres. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Porque aquí dice la palabra: Adán y Eva abandonaron su inocencia y su pureza. Entonces, vayamos a 2 Corintios 4:4. Ahí Adán y Eva conocieron el bien y el mal. Se separaron de Yeshua HaMashiach. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿sí ven? Otra vez habla Pablo a los corintios, en los cuales el Dios, ¿sí ven que ustedes ven en su Biblia Dios con D pequeña? No es Dios con D mayúscula. Esa D mayúscula es Dios de autoridad. Entonces dice aquí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Por eso, si quieren sabiduría, pídanla. Si quieren entendimiento, pídanlo. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Porque estamos enceguecidos. Porque creemos que lo que sabemos es verdad. Pero muchas veces, mi hermano, mi hermana, no es verdad. Entonces dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo estábamos en el mundo? Incrédulos. Todos los que nos vendieron allá en la católica, todo lo creíamos. En las sectas, en las logias, donde estaban, mi hermano, mi hermana. Todo eso, por tu incredulidad, Satanás te encegueció el entendimiento, para que no resplandeciera la luz del Evangelio. Por eso hoy todavía algunos están arraigados a la heresiología, o sea, al estudio de las sectas. ¿Sí ven? Estamos arraigados todavía. Por eso el enemigo no quiere que conozcamos la verdad, para que la verdad no nos haga libres. Y aún como cristianos todavía tenemos falencias, todavía tenemos faltantes para conocer la verdad. Entonces dice, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Yeshua HaMashiach, el cual es la imagen de Yahweh. ¿Sí ven? Es la imagen de Yahweh, o sea, en espíritu. Como lo vimos ayer, hermano, hermana, hechura y semejanza es en el espíritu. Bueno, esto que tú tienes es el forro de tu espíritu. Es como una protección. Entonces, desde el mismo Adán se está cayendo en la palabra desobediencia. Pasamos por Adán y seguimos con desobediencia. ¿Cuántos milenios vienen de allá? 6, ¿cierto? Y todavía estamos en desobediencia. Entonces, hermano, hermana, separados de Yeshua HaMashiach estamos. Perdidos, hermano, hermana, de una creación que fue hecha sin mancha, sin arruga, que estaba hecha buena. Pero, hermano, hermana, hoy tú miras la naturaleza y la naturaleza está seca. El medio ambiente está polucionado. ¿Cierto? ¿Por culpa de quién? Del hombre. Y dice la palabra que de la tierra manaba un vapor. Mire tan lindo mi Yahweh. ¿Será que todavía emana? ¿Por qué? Porque la tierra está en maldición por culpa de todos los pecados que nosotros hemos cometido hasta el día de hoy. Y no queremos reconocer y nos damos contentillo. Eso Dios me perdonó. Ya Yeshua HaMashiach murió por mí. Sigamos así. Sigamos así, hermano, hermana, que muchos serán destituidos de la presencia del Señor. Satanás apartó del Edén a Adán y Eva y los apartó de un discernimiento espiritual. Pregunto, ¿tenemos discernimiento espiritual? Si tuviésemos discernimiento espiritual, no estaríamos pecando. Y eso que la palabra dice, que conocemos el bien y el mal.
Pero hermano, hermana, nos falta discernimiento. Por eso primera de Juan 4:1, Juan habla y dice, probemos los espíritus, ¿cierto? ¿Quién habla en el espíritu y quién habla en la carne? Y ustedes deben tener discernimiento para todo, en el colegio, en la universidad, en el hogar, en la iglesia, en la empresa, donde quiera que vayamos, debemos tener discernimiento. Pero nosotros no tenemos discernimiento, ¿por qué? Porque nos dejamos llevar por las emociones. Entonces nosotros somos más emocionalistas y le llamamos discernimiento de espíritu a la emoción. Al creer, yo creo, me imagino, adivino, hermano, hermana, eso no es discernimiento de espíritu. Por eso erramos, por eso fallamos, ¿sí? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Nosotros estuvimos allá en un tiempo de incredulidad. Entonces, el contenido de este pacto adámico, sentencia, es una sentencia para Satanás. Génesis 3:14. ¿Sí ven? El contenido de este pacto es una sentencia para Satanás. 3:14, mi hermano. Gracias, mi hermano. Y Yahweh dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces algunos teólogos hablan que la serpiente tenía pies. Entonces por eso dice, y sobre tu pecho, en otras versiones dice, te arrastrarás y polvo comerás. ¿Qué tipo de polvo comerás? El del hombre. El del hombre. ¿Sí? Por eso el Señor pone enemistad entre quién y quién. Entre la serpiente y el hombre. ¿Y hoy cuál es la enemistad? El hombre y la mujer. Por eso vemos hoy tantas separaciones, tantos divorcios, tantas uniones libres, porque es una enemistad. ¿Quién golpea a la mujer? La serpiente, que se llama hombre. Es una enemistad, es una rivalidad. Cuando el Señor dice en Génesis que mandó al hombre a dormir en un sueño profundo para sacar de la costilla a su idónea. Pero ya no se llama idónea, se llama errónea. ¿Sí? Por eso la enemistad. Y uno ve, ya no como en los tiempos de nuestros padres, nuestros abuelos, que el esposo la esposa iba cogida de la mano de su esposo, por su esposo la abrazaba. Había amor, ¿cierto? Hoy, ¿qué pasa? Ya lo dijo el Señor. Él adelante y ella atrás, cansada. Espéreme, Eutimio, espéreme. ¡Muévele, corra rápido! Nosotros los machos sí caminamos rápido. Mueva las patas, mueva las quimbas. Porque así es. ¿Cierto? Entonces, ya se convirtió en una enemistad. Entonces, mi hermano, el contenido, la maldición de la mujer, 3:16 de Génesis. Primero fue la maldición de la serpiente, de Satanás. Ahora la maldición de la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en sus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Si ve, mi hermano, mi hermana, multiplicaré en gran manera. O sea que era un dolor muy pasajero. ¿Sí ven? Con dolor darás a luz los hijos. Y eso es lo que pasa con la mujer hoy en día. Dolores de parto. Nosotros los hombres no los sentimos. Y no alcanzamos a calcular
el gran dolor que siente la mujer, ¿cierto? Eso mismo debían pensar ellas de nuestro trabajo. Mi esposo trabaja como un buey, como un burrito. Uy, yo me lo imagino allá trabajando. Pero no es así. Trabaje, vago, desocupado. Trabaje, ve a ver si... Hermano, hermana, porque no tenemos claro. Entonces, ¿sí? Multiplicaré. Los dolores de la mujer eran pasajeros. Pero él dijo, en gran manera multiplicaré con dolor, dará salud los hijos. Por la desobediencia, ¿de quién? De Eva. Es que la atadura viene de arriba y la palabra se cumple. El Señor no va a decir, ay, ya mis niñas del tiempo del 2020 no, voy a borrar, no, escrito está. Y eso llegó y así se cumple y se cumplirá hasta el día, el último día. Y dice, y tu deseo será para tu marido. Pero ya no es el deseo por el marido, es por el amigo, por el papito de la televisión, del cine, ¿cierto? Pero aquí la palabra dice, o sea que aquí hay fornicación, lujuria. Cuando tu deseo no es para tu marido, sino estás deseando otro marido, otro amigo, ¿sí? Y nosotros mismos violentamos la palabra. Y él se enseñoreará de ti. Pero enseñoreará, ¿qué quiere decir? No subyugar, no esclavizar, como muchos creen, ¿cierto? Sino como señora de su casa, la mujer cumple una función con el esposo. Y el hombre cumple una función con la mujer. Puede ser en la parte sexual, porque es un requisito. Pero no es con la amiga, con el amigo. Por eso los hogares están vueltos nada. Porque, hermano, hermana, mire, el hombre viene de una tradición de adulterio, lujuria, fornicación. Mientras no se rompa esa maldición, el hombre estará en pobreza. ¿Sí ve? Y eso viene desde arriba. La mujer, si viene de un hombre con otro hombre, con el uno, con el otro, viene lo mismo. Pregunto, ¿se han hecho liberaciones sobre ese tema? No. Este ministerio es para eso. Porque en otros ministerios al pastor no le interesa tu problema, tu vida, tu pasado. Tal vez tú vives un problema económico mal y tal vez el ciego le dice, haga un pacto para que tú levantes, haga un pacto. Mentiras. Más bien, mire la condición del hombre. Adulterio, con una, con otra, tan. Por eso el hombre vive en esclavitud. Y la mujer también. ¿Será que esa es la condición de Yahweh para nosotros? Y todos, o un gran porcentaje, hemos caído en fornicación y en adulterio. Y en, ¿cómo le llaman? ¿Por qué, hermano, hermana? Porque no llegamos a nuestros hogares o a los matrimonios, ¿qué? Puritos, santos, en obediencia. Yo bendigo las niñas de este ministerio. Por eso, papitos, cuídenlas. Yo soy muy celoso con las niñas de este ministerio, aún con los niños, porque uno sabe y conoce la palabra. Qué linda o qué lindo sería que ellos llegaran en pureza, pero no de aquí para allá, sino de allá para acá también. Que venga el arrastrado ese con kilómetros de... No. Y eso es, y así es que tenemos que orar nosotros por nuestros hijos, que se conserven, pero que también cuando se enamoren, se guarden y que la persona con quien se enamoró esté guardada.
Eso no es de que el pastor, hicieron bonita pareja, cásense. No. Primero pongámoslos a prueba para que sean aptos. De lo contrario, no. Es que ella me gusta y yo la deseo. ¡Pum! No es. No es. No es. ¿Sí? Porque ya la está deseando. ¿Cuál es su corazón y cuál es su mente? El deseo. Entonces tengamos mucho cuidado. Estos temas pues son álgidos. A muchos no les gusta, a otros sí les gusta. Pero para nosotros como padres tenemos que tener claro, ¿cierto? Sobre todo los que tenemos hijos pequeños. O bueno, así sean viejos. Pero que se guarden puros. El bombril de la casa. Nunca ha tenido novia. Bueno, pues consérvese. Si no cayó en la masturbación. Masturbación igual homosexualismo. Masturbación igual lesbianismo. Porque la mujer también, no solo el hombre. No le eche la culpa al hombre solo, la mujer también. Entonces, si ve mi hermano, mi hermana, se enseñoreará, pero en respeto. Porque uno como hombre también se debe sujetar. No es solamente la mujer, sujétate a mí, voy a tener otra. Y ella por el arriendo, bueno mi amor, pero yo veré, no voy a traerme otra chino aquí a la casa. ¿Sí ven mi hermano? Entonces, sentencia para el hombre, nos sentenció a nosotros. ¿Sí ven? Primero habla, sentencia para Satanás, maldición para la mujer. Ahora es sentencia para nosotros. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la mujer de a la voz de quién. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Muchos dicen que Adán escuchó la serpiente. No. Aquí dice, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás. Hermano, hermana, es que la tentación muchas veces nos puede. Tú puedes estar en ayuno, pero si te llegan con un chocolate, ¿tú qué haces? Pasa las duras y las maduras. Señor, que pase rápido el ayuno para poderme tomar este chocolatico. O puede ser una miroja, o puede ser que una tortica, lo que a ti te guste. Y Satanás nos tienta. Él sabe que estamos en ayuno y Él sabe lo que nos gusta. Él sabe. Entonces, Él no nos dice, coma, tome, a ver, venga, coma, venga. No. Él simplemente nos pone el deleite. Y por el deleite nosotros caemos. ¿Cierto? Entonces, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué la tierra? Entonces el hombre tuvo que labrar la tierra, esforzarse. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí ve? Para ganarse un mínimo cuesta, ¿cierto? Cuesta muchísimo. Para recibir cualquier ingreso cuesta muchísimo. Hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, ¿sí ven, mi hermano? Es una sentencia para el hombre, pero también una sentencia para la creación. 3:18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos y cardos. Tú vas a coger un tomate y ¡pum! Una espina, ¿cierto? Mire cómo el Señor es de lindo. No va a ser fácil. Por eso para el hombre no es fácil conseguir el dinero. ¿Pero por qué no es fácil? Porque venimos primero de la atadura de lo que ya habíamos hablado inicialmente. Y segundo, el Señor maldice la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros produzcamos, para que nos esforcemos,
¿Sí ven? Entonces, la creación tiene una sentencia. La promesa de un redentor es que Yahweh ya nos había dado el redentor en Génesis 3:15. Regresémonos, mi vale, por favor, pequeño. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás, ¿en dónde? En el calcañar. O sea, autoridad, para que tengamos presente. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Dónde queda el calcañar? ¿Sí? ¿Por qué no le dijo en la cintura? Porque anteriormente le dijo, y te arrastrarás. ¿Sí ves? Para que la exégesis de la palabra la interpretemos. Al calcañar, aquí de la serpiente. O le diría al Señor, en el hombro. Pero como ya no tenía pies, sino la maldijo y le dijo, y te arrastrarás. Entonces ahí está la enemistad. Entonces, ¿por qué la importancia del pacto, mi hermano? Con Abraham, con Adán. ¿Por qué la importancia? Dios tuvo compasión del hombre. Lo destituyó, pero no lo acabó. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que el hombre se arrepintiese. Tuvo compasión del hombre caído. Y Él tiene compasión de cada uno de nosotros. Pese a que somos pecadores. ¿Sí ven? La compasión del Señor. Cubrió, ¿sí ven? Tan lindo el Señor. Él cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles. Y Él nos cubre. Pese a que estamos en pecado, fallando, errando, pero Él todavía, y dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. O sea que nos cubre. No es que nos alcahuetee, sino que el cubrir es, Él está esperando que nosotros nos arrepintamos. ¿Por qué nos cubre? De Satanás. Que no nos coge y nos dé 3 vueltas. ¿Sí ven? Entonces, hermano, hermana, cubrió su desnudez con pieles. Hubo desbastación con la comunión de Yahweh. Porque vemos al principio que Adán tenía comunión directa con Yahweh en el Espíritu. Eva también. O sea que el hombre desbastó la comunión con Yahweh. ¿Y cuántos de nosotros, la mayoría, hemos desbastado esa comunión? ¿Cuántos de muchos no oran en la madrugada? Eso es desbastar. Porque Adán se comunicaba en todo momento. Y Yahweh se movía en el huerto. ¿Sí ven, mi hermano? Pregunto, ¿se mueve en tu casa Yahweh? Claro. A ver, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué nos está llamando? Para que nos arrepintamos. Hijo, ¿dónde estás? Como cuando el papá y la mamá llaman a la niña o al niño. ¿Dónde está? ¿Dónde Pepita? Pásame a Pepita. Hola, don Eugenio. ¿En dónde están? En mi casa. Ah, bueno. Y el papá no les come. Y se va para la casa a ver si están. Si están, ¿qué pasa? Obedecieron. Si no están, eso pasa con nosotros. Yahweh nos busca de madrugada. Y Él sabe que al buscarnos de madrugada, la mayoría estamos durmiendo. Pero Él nos despierta. ¿Para qué? Para hablar con nosotros.
No es que nosotros hablemos con Él, porque nosotros hablamos recriminando, señalando, cuestionándolo, quejándonos. Él quiere hablar con nosotros, pero nosotros nos escondemos por el pecado. Y el pecado puede ser como tú le quieras llamar. Uno es morfeo, o sea, pereza, sueño, cansancio. Ese es un pecado, ¿cierto? Entonces, hermano, hermana, Dios nunca ha dejado al hombre caído. Y Él nunca nos ha dejado a nosotros. Pese a que fallamos, pese a que mentimos, robamos, hermano, hermana, ¿será que Él no nos sustenta? Claro, tenemos un techo, tenemos una comida, tenemos vida, pero Él la extiende para que nosotros nos arrepintamos, ¿sí ven? Hermano, hermana, es el amor de Él. Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno sea destituido. Él restauró, mi hermano, mi hermana, Él restauró el pacto. ¿Sí ven? Pero la pregunta para nosotros, ¿hemos sido restaurados? Porque estos temas no se hablan. Porque estos temas nos restauran. Estos temas nos ponen a reflexionar. ¿Por qué los 7 pactos? No sabemos el trasfondo del pacto. Y decimos el edémico, el adámico. ¿Y eso para qué es? Entonces, por eso llegan los charlatanes y dicen, hagamos un pacto. El Señor me habla que 30 sobres para 30 empresarios de esta iglesia. Y le chantan el sobre. Y le dicen, el Señor me dice que 1.000.000. Y tú, en tu ignorancia, enceguecido, cae. Porque hace un pacto. ¿Con quién? Con el hombre. ¿Sí? ¿Sería un pacto condicional o incondicional? Condicional. Si me das, te van a dar. Y resulta que no. ¿Sí ven? Porque Yahweh no baja a decir, uy, pastor, ¿cuántos 30 millones? Uy, yo me los llevo para el cielo. Hasta luego, papito. Tú nunca verás eso. Esos 30 millones, 20, ¿para dónde van? ¿Gracias Dios o gracias Satanás? Porque miren cómo los tengo en ignorancia. Y el hombre, como no conoce los pactos, entonces cree que eso es verdad. Y la pregunta es, ¿será que los 7 pactos, Yahweh hizo pacto de dinero con los hombres? No. Entonces, por eso les digo, sería el 9º pacto del hombre. Hagamos pacto económico. Mentiras de Satanás. Hermano, hermana, no se dejen tumbar. No se dejen engañar. Porque caemos más en las prisiones del infierno. Porque el hombre no te va a dar. Yahweh no es hijo de hombre para prometer y no cumplir. Él todo lo que promete lo cumple. Pero la Biblia me dice aquí claramente que Él no hizo pacto de dinero. Sería, perdóneme Padre esta palabra, sería tan irracional mi Yahweh, tan ilógico, tan inconsciente, de que te ves sin trabajo y te diga, haga un pacto económico. Eso es con el hombre. El hombre abusa de tu necesidad. Y tú creyéndole al hombre, no creyéndole a la palabra, porque como no escudriña la palabra, vas y te vales, empeñas el televisor, lo que sea, y yo voy a hacer el pacto, lo hace y queda más en maldición. ¿Por qué? Porque queda con la deuda de haber ido a empeñar el equipo, el televisor, o haber sacado un préstamo. ¿Sí ven? Entonces, el Dios de ese mundo nos entenebreció el entendimiento. Hermano, hermana, tenemos que tener claro
tener claro. Yahweh sustituyó el pecado de Caín, ¿por quién? Por Set. Set, S-E-T. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque la generación tenía que seguir. Venimos de la generación ¿de quién? ¿De Caín o de Set? De Set. Set, no Set de tomar. Set, con T de tetero. Si quiere vayamos allí a Génesis 5, 3 ya para terminar. ¿Sí ven, hermano? Entonces, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Mire la claridad de la palabra. Mire la claridad. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Cuál era su imagen? Carne. Carne. Porque si lo hubiese engendrado en el Edén que había pasado, sería espíritu. Pero los espíritus son ¿qué? Los que estudiaron angelología. Ya se les olvidó. Les dejo la tarea. ¿Sí? Entonces, los espíritus no se multiplican. Ya lo que el Señor hizo antes de nosotros, eso lo hizo Él. Los espíritus son asexuales. Ellos no tienen su sexualidad. O si no, el cielo estaría, ¿cierto? Entonces dice la palabra, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, Dios proveyó una perfecta expiación al redimirnos de el pecado. Hermano, hermana, ya vemos dos pactos y todos han caído por desobediencia. Pregunto, después de tantos siglos, ¿por qué estamos en desobediencia? ¿Por culpa de quién? Porque conociendo la palabra, ¿por qué no la ponemos por obra? Y a toda hora es dándonos contentillo. No, es que fue Adán y Eva. No, es que esa Eva. Es que ese Adán. Hermano, hermana, pero ¿será que nosotros, en un ministerio como este de liberación, tú no puedes ser libre? Claro. En otro lugar no, allá te dan lisonjería, pero aquí tú vienes a ser totalmente libre. Terminamos los 7 pactos y vamos a hacer un servicio de solo liberación. ¿Por qué? Porque ahí vamos a entender todas las ataduras que traemos. Hermano, hermana, venimos desde arriba. Cierra tus ojos, bendito Padre, Rey Celestial, te damos gracias. Un segundo pacto, Rey, en el cual una vez más tú nos hablas de la desobediencia. No cumplimos, tú colocaste restricciones, limitaciones, pero siempre violentamos esas restricciones y esas limitaciones. Tú nos instas a que dejemos de fallar, pero sin embargo, Señor, nuestro común denominador es ser desobedientes. Perdónanos, Señor, y enséñanos y capacítanos para que cuando terminemos los 7 pactos podamos ser libres. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y mis amados santos y santas, le levantamos el mejor aplauso al Espíritu Santo.